Gracias por vuestra asistencia en nombre de la ejecutiva local del Partido Socialista. Como el tiempo apremia, el presentador va a ser bastante breve. Miguel Ángel, nuestro conferenciante de hoy, hace un par de semanas cuando presentó a Javier Carrasco en su conferencia sobre el planeamiento urbanístico de Ronda, habló de varias razones del porqué de este aula abierta, ¿no? Yo coincido plenamente con él en varios sentidos. En el sentido primero de que este aula abierta del Partido Socialista llena un vacío, digamos, formativo y también informativo que dejó, como apuntaba bien Miguel Ángel, el cierre del aula delegada del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Málaga. Esta es una oportunidad para escuchar hoy una conferencia bastante interesante acerca de Pérez de Guzmán y de Antonio Cánovas del Castillo, dos malagueños que verdaderamente tuvieron una gran trascendencia histórica en nuestra historia reciente. Una de las segundas razones del aula abierta es que consolida, entiendo yo, a la Casa del Pueblo como un espacio social, cultural y político de encuentro de todos nosotros y del resto de la ciudadanía en general. Y en tercer lugar, que se abre la ciudad de Ronda en el sentido de que, lógicamente, aquí pueda concurrir cualquier persona con independencia de su adscripción política, religiosa, etc. ¿Qué decir de Miguel Ángel? A mí me une una larga amistad con él, creo que hace al menos 18 o 20 años que nos conocemos. Él fue mi maestro, los dos somos abogados. Hace muchísimo tiempo que me acogió en su despacho y buena parte de mis conocimientos jurídicos se los debo a él. Pero yo destacaría dos facetas principales. La primera, como letrado, como abogado. Miguel Ángel principalmente es un administrativista, es un estudioso del derecho administrativo y en este sentido se ha estado formando durante estos 15 últimos años. Él es experto en derecho local, experto en derecho ambiental. ¿Qué decir de esta rama, ¿no? Tiene una dilatada trayectoria profesional, no solamente en Ronda, sino yo diría que prácticamente en toda Andalucía. Y esa trayectoria se ha marcado principalmente en estos últimos tiempos en varios asuntos, particularmente en dos, ¿no? Uno es el famoso asunto Merino, en el que tuvo una participación decisiva, y el otro es la impugnación de la contratación del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. Aparte de eso, es docente, es tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y es maestro de aula. En ese magisterio me incluyo yo como alumno. Pero aparte de eso, Miguel Ángel es un estudioso de la historia en general y particularmente de la historia del derecho. Dentro de la historia del derecho, Miguel Ángel se ha especializado en el mundo romano. Podríamos considerar que, además de administrativista, es un gran romanista. Ha publicado distintos ensayos, distintos textos jurídicos lógicamente, de grandísimo interés. Y además, ya como la guinda, prácticamente, Miguel Ángel es un reconocido paleógrafo. No quiero dilatarme más porque el tiempo apremia. Simplemente daros las gracias por vuestra asistencia, en nombre mía, en nombre de Miguel Ángel y en nombre de la ejecutiva local del Partido Socialista. Y sin más preámbulos, Miguel Ángel, tiene la palabra. Muchas gracias, hermano. Como hermano tiene su razón de ser, porque cuando yo era pequeño le decía constantemente a mi madre, cuando estaba solo en la casa, que me buscara un hermanito. Y el hermanito nunca vino, vinieron 3 hermanas estupendas, que quiero muchísimo, pero nunca he tenido la experiencia del hermano. Los que han tenido hermanos sabrán eso que yo quiero decir. Pero andando al tiempo, pues la vida me lo dio, y mi hermano es David Pérez Rojas. Por lo tanto, podéis entender lo que ha dicho, porque lo ha dicho. Y nada más, que el resto sería intentar desmentir, y no debe uno tampoco dejar por mentiroso al que lo presenta en un acto como este. Bueno, el otro día decíamos que la estupenda conferencia que dio Javier Carrasco, resumiendo lo que él llama el desconcierto urbanístico de Ronda. En los 2 últimos días se han sucedido distintas noticias que me habían dado casi las ganas de cambiar el tema de la conferencia. Porque ayer el Tribunal Supremo se descolgó con 3 sentencias anulando 3 aspectos verdaderamente fundamentales del Plan de Marbella,
Y para que la cosa no decaiga, hoy ha salido una cuarta sentencia del Tribunal Supremo anulando el plan de ordenación del territorio de la Costa del Sol que hizo Pepe Seguí. De modo que la cosa no puede estar más interesante por las repercusiones que tiene. Pero fiel a lo que habíamos anunciado, no he querido cambiar de improviso el título de la conferencia, sino a tener ya el programa previsto, porque ya habrá tiempo de hablar de esos sucesos y de otros al nivel pedagógico que tanto agradecía el otro día Elena. Bien, yo he planteado la conferencia con un título un poco llamativo, que es Igualdad entre los sexos, la pregunta, una polémica constitucional entre dos malagueños, que son Pérez de Guzmán, que es de Ronda, y Antonio Cánovas del Castillo, que es del mismo Málaga. Esa polémica surgió como consecuencia de la publicación de un Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado, entonces llamado Gaceta de Madrid, que ahora lo enseñaré. El problema técnico es que yo quería enseñaros unas fotografías y una serie de documentos para que me haga la espalda mientras yo los iba comentando, y los dados pues nos lo impiden. Os digo, la publicación de un Real Decreto por parte del gobierno de Cánovas en 1880 y la contestación del Real Decreto desde la calle a través de una obra de carácter histórico que escribió nuestro paisano Pérez de Guzmán. La obra no ha decaído hasta el punto de que el Principado de Asturias, la Comunidad de Asturias, en 1988, cuando decidieron celebrar el 6º centenario de la creación del Principado de Asturias, sacó a concurso público de ideas para que distintos editores le propusieran a la Junta del Principado la reimpresión de libros que fuesen de interés para la Junta y para la comunidad autónoma a través de una colección que debía llamarse Biblioteca Histórica Asturiana. El concurso lo ganó un editor muy reputado asturiano, que es Silverio Cañada, que propuso un cuerpo de libros, de los cuales el de nuestro paisano ocupa el número 7, que es el que tengo yo aquí entre las manos. Este libro tiene unos azares muy curiosos, porque el editor le encargó la redacción del prólogo de la presentación a Santos Manuel Coronas González, un catedrático de Historia del Derecho que conocemos en Ronda, que ha estado varias veces aquí. Es un especialista en el siglo XVIII y en el siglo XIX, sin desdeñar la época medieval, que también la ha trabajado muy bien. Es un ilustrado y un hombre de pluma ágil y de más cordial trato. Hizo un prólogo de 2 páginas, pero que compendió todo lo que se necesita saber sobre ese tema. Necesita saber el lector de ese tema cuando se enfrente con la lectura de este libro, que es un libro, no es fácil, pero quiero quitarle hierro a lo que he dicho, porque una de las finalidades de esta charla sería que os despertar en vosotros la inquietud en leer los textos que los rondeños han ido escribiendo durante el tiempo, de tener un acceso a la literatura que han dejado, la literatura en su más extenso sentido. Es decir, el sentido puede ser la de evasión, pero también la literatura científica, o la literatura jurídica o la literatura histórica. Y en ese caso encaja perfectamente la obra de Pérez de Guzmán, que es mucho más extensa que este libro, que él modestamente tituló como Bosquejo histórico-jurídico acerca del Principado de Asturias. Es decir, no quiso que esto se pareciera a una tesis doctoral. Y el encaje con la polémica es que el problema de base que lleva al enfrentamiento entre Cánovas del Castillo y Pérez de Guzmán es el papel de la mujer. Y es el papel de la mujer en su más alta expresión. Es decir, es el papel de la mujer que está llamada a ocupar la jefatura del Estado. Es una situación muy parecida, pero distante de la que tenemos ahora mismo. Una de las fotografías que yo quería enseñaros son las 2 fotografías de las 2 familias reales. La familia real que existía en 1880, cuando se produce la polémica, y la familia real que hay en la actualidad. No la podéis ver, pero son 2 fotografías deliciosas. Una es una fotografía de estudio del siglo XIX, donde está la reina María Cristina sentada con la que fue luego princesa de Asturias, María de la Mercedes, en el regazo, y el rey Alfonso XII está allí. La fotografía más actual, jugando los entonces príncipes de Asturias, hoy reyes de España, con la infanta Leonor, hoy princesa de Asturias.
Entonces, ese es el momento culminante de la polémica. El momento culminante de la polémica es si la mujer está llamada o no a ocupar las jefaturas del Estado. La Constitución decía que sí. ¿Y en qué forma está llamada a ocupar la jefatura del Estado? Si lo es como meramente infanta o como princesa de Asturias. La cuestión parecía que estaba resuelta, entre otras cosas, porque todo el siglo XIX se abre con una cruenta guerra civil por motivos sucesorios que se desarrolla a la mediados del siglo XIX, reproduciéndose una segunda guerra civil que acaba Cánovas con ella y con el reinado de Alfonso XII es el que acaba con esa guerra. De hecho, el título que le asigna la historia a Alfonso XII es el rey pacificador, pero que en términos jurídicos estaba resuelta, se supone que desde 1850. En 1850 reinaba la madre de Alfonso XII, la reina Isabel II. Había un gobierno moderado del duque de Valencia, el general Narváez. La constitución que regía en este momento era la constitución de 1845, y previo al parto de la reina, la misma circunstancia que se repite en 1880 cuando se genera la polémica, el gobierno dicta un real decreto que es muy breve, que dice así: teniendo presente lo establecido por mis augustos predecesores y la costumbre antigua de España sobre la categoría que deben disfrutar los príncipes sucesores inmediatos a la corona, de conformidad con lo propuesto por el Consejo de Ministros, vengo a decretar. Artículo único. Los sucesores inmediatos a la corona, con arreglo a la Constitución de la monarquía, sin distinción de varones o hembras, continuarán denominándose príncipes de Asturias con los honores y prerrogativas que son consiguientes a tan alta dignidad. Dado en Palacio, 26 de mayo de 1880, publicado en Real Mano y refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, el Duque de Valencia. Publicado en Madrid el jueves 30 de mayo de 1850. Esto era entonces el Boletín Oficial del Estado, que conserva actualmente esta denominación, Boletín Oficial del Estado, Gaceta de Madrid, pequeñito en la actual denominación, pero esto era entonces el Boletín Oficial que nosotros conocemos hoy. El tamaño era más del doble de lo que tenemos ahora. Era un tamaño enorme. En 1868 se produce la Revolución Liberal, la caída de la reina, el gobierno provisional. Se dicta una nueva constitución llamada 1869, se elige un rey extranjero, el rey Amadeo de Saboya, que gobierna entre 1871 y 1873. En 1873 el rey se ve obligado a renunciar. Era italiano, no sabía bien español, pero supo competir muy bien la situación que tenía, dirigiéndose a un jefe de gabinete diciéndole: "Io non capisco niente". El rey no sabía cómo tratar a los españoles y renuncia. En el momento en que renuncia, se proclama la República en 1873, que acaba siendo República Federal al final del año, y dictadura republicana en 1874, bajo la presidencia del Duque de Alcalá, el general Serrano, el de la calle de Madrid. La guerra carlista se desarrolla en el norte de España, se pronuncia el general Pavía, después el general Martínez del Campo proclama el 12, se hace cargo del gobierno del Ministerio de Regencia Antonio Cánovas del Castillo en 1875, el rey viene, se acaba la guerra, se proclama la Constitución de 1876 y empieza el reinado a marchar, ya en una situación más o menos pacífica. El rey, sabéis que es un rey famoso para la revista del corazón. Existe una película que algunos habrán visto, pero que si los jóvenes la ven, como no saben historia, no sabrán interpretar los personajes que salen, que es donde va Alfonso XII, que nos refleja el momento del matrimonio con su prima, la infanta, la hija del duque de Montpensier, que muere el mismo año, a los 6 meses del matrimonio, y se crea un nuevo problema, sobre el cual escribió también Pérez de Guzmán un libro en 1879 titulado Un matrimonio de Estado, de que a Pérez de Guzmán le gustaban los temas relevantes. Examina el matrimonio del rey con su prima y dice que no es un buen matrimonio para los intereses dinásticos, para el interés del Estado, y propugnaba otro tipo de matrimonio con otro tipo de consorte. Eso lo solucionó la medicina. La reina se murió y tuvieron que buscar nuevamente esposa al rey. El rey se casa con una archiduquesa de Austria, María Cristina de Habsburgo-Lorena, y en 1880 tiene el primer embarazo de la reina. Durante ese tiempo había ejercido las funciones de princesa de Asturias la hermana mayor del rey,
la infanta Isabel María Francisca de Asís, que el pueblo de Madrid conocía popularmente como la Chata. La Chata fue muchas veces princesa de Asturias. La última vez había sido en el año 1875, mediante nada más ocupado el trono por Alfonso XII, un decreto de Cánovas la nombra princesa de Asturias, acogiéndose a este decreto que yo acabo de leer, de 1850, el que dice que sin distinción de varones o hembras, los sucesores inmediatos de la corona se llamarán príncipes de Asturias. Extrañamente, el 4 de agosto de 1880 sale un real decreto nuevo, teniendo presente la inmediatez del parto de la reina, con motivo de disciplinar las ceremonias que tienen lugar con motivo del nacimiento de un príncipe o de un infante, que era una cosa muy celebrada, pues porque se convocaba al cuerpo diplomático, se convocaban a todas las altas instituciones del Estado, la representación del municipio de Madrid, las academias, que era un acto de bastante relumbrón. Y Cánovas decide ordenarlo. Dicta un decreto diciendo el protocolo, y el artículo primero dice: asistirán a la presentación del príncipe de Asturias o infanta que nazca los ministros de la corona, los jefes de palacio, una diputación de cada uno de los cuerpos colegisladores o las cortes, una diputación dice los comisionados de Asturias, y esta redacción asistirán a la presentación del príncipe de Asturias o infanta que nazca, que es algo distinto a lo que yo acabo de leer antes, que es los sucesores inmediatos de la corona con arreglo a la Constitución sin distinción de varones o hembras, continuarán denominándose príncipes de Asturias. No gusta a la Comisión de Asturias. La Comisión de Asturias siente que el principado que representan podía haberse visto disminuido en su prestigio, en su función, y eleva un pliego a las Cortes. Eleva un pliego que es recibido por el Senado y por el Congreso de los Diputados, quejándose, invocando el decreto de 1850 y diciendo que no tenía por qué hacerse esa distinción innecesaria, que no estaba en nuestro derecho y que además no conducía a nada, todo hecho dentro de los mejores términos, como pueden ustedes imaginar. La respuesta de Cánovas no tardó. El decreto regulador del protocolo, os he dicho, se publica el 4 de agosto de 1880. La representación de Asturias interpone su recurso, vamos a llamarlo así, pero que no es exactamente eso, con fecha 21 de agosto de 1880. Y el 23 de agosto de 1880 se dicta un nuevo decreto por parte de la presidencia del Consejo de Ministros. En este hay bastantes diferencias con respecto a los anteriores, porque el anterior era simplemente disciplinando lo que es la ceremonia, la etiqueta de la ceremonia, y en este podéis ver que casi las 2 páginas del boletín están destinadas a un escrito que es una exposición de motivos que el presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo, eleva al rey justificando la medida que propone. Esta exposición de motivos entera es de la pluma de Antonio Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo era abogado, era político, y en la mayor parte del tiempo en que no ejercía la política se dedicaba al noble oficio de historiador, investigando los archivos nacionales, recién creado entonces el Archivo Histórico Nacional, el Archivo General de Administración de Alcalá de Henares y el Archivo General de Simancas. Podemos decir que era un competente historiador. En su exposición de motivos justifica Cánovas el por qué se ha de prescindir de la igualdad de tratamiento entre mujeres y hombres. Dice la expresión antigua, dice entre varones y hembras, lo que no sería correcto. Entre varones y mujeres, porque lo contrario de la hembra es el macho. Entonces no está bien, pero era usual utilizar esa expresión entonces. La Constitución ahora lo cambia. Una enmienda durante la discusión constitucional del 78, que es de la pluma de Camilo José Cela, diciendo esto que yo acabo de decir, que el término correspondiente es varón y mujer.
Entonces, aquí justifica Cánovas su posición. Su posición es que no deben ser directamente las mujeres titulares del Principado de Asturias, sino solo los hombres. Y no lo son, salvo que el rey, en ese caso, de manera graciable, decida otorgar el título de príncipe de Asturias a una mujer. El prólogo es muy extenso, yo no lo voy a leer, solo voy a destacar dos partes. Dice Cánovas, de su punto de vista, el resumen de esto es que el título de príncipe propio de los hijos varones del rey, según reconoció la Constitución de 1812, no es correcto, lo han obtenido a falta de varones las hembras cuando los monarcas han tenido a bien concedérselo, mas no para darles derechos que ellas por las leyes tenían, sino para condecorar y realzar más todavía la autoridad de sus personas. Resulta además que correspondiendo el título de Asturias a la herencia de una gran parte, pero no de la totalidad de la nación, no debe éste aparecer como indisolublemente unido al de inmediato sucesor al trono español. Ese es un argumento de Cánovas. El siguiente, refiriéndose al decreto de 1850. Aun cuando aquel decreto de carácter constitucional, supuesto que juntó en uno el derecho de heredar la corona y el de llevar el título de príncipe de Asturias, una vez derogada la Constitución de 1845, a la cual se adicionó, y después de promulgada ya la actual Constitución, nadie se atreverá a negar, seguramente, que lo que dispone un Real Decreto puede otro Real Decreto derogarlo, desde el instante en que tal es la voluntad del Estado. Eso tomo de la parte dispositiva, pero de la parte dispositiva dice el Real Decreto en su artículo 1, se deroga el Real Decreto de 26 de mayo de 1850. Esta derogación, así como las demás disposiciones contenidas en el presente Real Decreto, se comunicarán a la Diputación Provincial de Asturias para que lo tenga entendido y le sirva de regla en lo futuro. Podemos decir que lo que es la chulería de Cánovas no conoce límites. Acaba de decirles que no a la comisión representante del Principado, pero además que se les notifique para que se enteren bien por si acaso no se hubieran enterado. Se les notifica. Se deroga el Real Decreto, los hijos varones del monarca reinante que conforme a la Constitución del Estado fueran inmediatos sucesores de la corona, continuarán gozando desde que nazcan del título de príncipe y usarán la denominación de príncipes de Asturias. Los demás infantes o infantas que fueren inmediatos sucesores a la corona podrán llevar también el título de príncipes o princesas de Asturias, pero solamente cuando dicha dignidad les sea otorgada por el rey en virtud de su constante prerrogativa expresamente reconocida en la Constitución del Estado. Como veis, la chulería de Cánovas no conoce. La polémica no quedó ahí. Legislativamente, normativamente sí, no hay más decreto que este hasta uno posterior que os revelé en su momento oportuno, en 1881. Pero fue muy comentado en la prensa de Madrid. Estamos hablando en el verano de 1880. Escribió mucha gente artículos. El siglo XIX es el siglo del periodismo español y de toda Europa. Y yo me quiero imaginar, porque en cierto momento lo utiliza Pérez de Guzmán en su libro, la mañana en que Pérez de Guzmán recibe la Gaceta de Madrid, debió hacer comentarios en su casa porque dice en el prólogo del libro él que un comentario indiscreto hecho en el nivel familiar comprometió su persona con su familia en lo que luego fue la redacción de este libro. A Pérez de Guzmán no le debió de gustar el texto que había aprobado Cánovas del Castillo como norma después de su exposición de motivos como historiador, y decide recurrirlo, pero decide recurrirlo no ante los tribunales, no ante los cuerpos colegislativos, sino que decide recurrirlo como historiador pues, ante la tribuna de la historia, y escribe este libro. No era la primera vez que que Pérez de Guzmán trataba un tema de estos. Además, intentando hacerlo, las notas para haceros esta exposición, me he encontrado con que los paralelismos entre Cánovas del Castillo y Pérez de Guzmán son muchos. Ya hemos dicho, que ya lo sabéis, que son malagueños los dos. Los dos son hijos de maestros. Los dos pierden su padre en la infancia. Y los dos acaban en Madrid, uno de una manera promocionada, porque su madre a Cánovas lo remite inmediatamente a un primo lejano que era don Serafín Estebanés Calderón, cronista de la Villa de Madrid, conocido como el Solitario, y Pérez de Guzmán medio huye de su casa,
cogiendo un barco en Málaga que lo lleva a Valencia y el tren lo lleva a Madrid. Y se instala contra la oposición de su madre en Madrid. Esta sería la primera divergencia entre las vidas de ambos. La diferencia de edad no es mucha. No es mucha. Cánovas del Castillo nace el 8 de febrero de 1828 y Pérez de Guzmán nace el 25 de febrero de 1841. Cánovas muere asesinado en 1897 y Pérez de Guzmán muere en 1923. Y por afinar un poco más, el otro rondeño que en esta fecha estaba en Madrid y era conocido, que era Ginés de los Ríos. Ginés de los Ríos nace en 1839 y muere en 1915. Es el que menos se lleva con Pérez de Guzmán. Antes de la huida a Madrid, Pérez de Guzmán había hecho sus primeras letras con su padre, catedrático de latín aquí en Ronda. Después había estudiado el bachillerato, parte en Cádiz y parte en Málaga, y en la parte que le tocó en Málaga, pues lo hacía en una de las academias que preparaban el bachillerato, que examinaban luego de manera delegada desde la Universidad de Granada, de tal manera que el expediente académico de Pérez de Guzmán está en Granada ahora mismo. Yo tengo una copia y he visto el original aquí. La mayoría de los datos biográficos de Pérez de Guzmán están en un libro que se titula Versos de varias edades, también os quería enseñar fotográficamente en el proyector, pero no hemos podido, que se publicó en 1906. Es una recopilación de versos, pero que en realidad lo que es un resumen de su vida, encargada a un publicista notable de aquellas fechas, que es Alejandro Larrubiera. 1906 es el año más importante, creo yo, de la vida de Pérez de Guzmán, porque es el año en que Pérez de Guzmán ingresa en la Real Academia de la Historia. Se le recibe con una contestación del entonces director, el Marqués de Clemencín. No es el Marqués de Diego Clemencín, pero no es el Marqués de Clemencín. Y un amigo íntimo suyo, una familia íntegra de amigos suyos, que son los Pérez de Guzmán, pero sin ser parientes de él, el Juan Pérez de Guzmán y Boza, duque de Cerclaes, y Manuel Pérez de Guzmán y Boza, marqués de Jerez de los Caballeros, lo llevaron amparando muchísimo tiempo en las épocas en que Pérez de Guzmán vivió en Madrid, y uno de ellos, el Manuel, el más pequeño de los dos hermanos, Pérez de Guzmán Boza, le pagó la edición de este libro, que es Los versos de variedad, que es el que contiene su biografía, con motivo de haber sido recibido en la Academia de la Historia en 1906. Tenemos que entender que la biografía de Pérez de Guzmán, que figura aquí, es lo que llamaríamos hoy una biografía autorizada, que nada de lo que se ha escrito aquí se ha escrito en contra de su criterio ni desconociendo su trayectoria vital. La página 16 de este libro, que es un libro delicioso, nos habla de su persona. Estamos hablando del año 1862 y dice así: una grave enfermedad de que fue acometido aquella primavera, habla de Pérez de Guzmán, le obligó a salir de la hermosa capital del Betis, estaba en ese momento en Sevilla, acogiéndose hasta convalecer al cuidado de su familia en Ronda. Tampoco luego que se halló establecido, luego inmediatamente. Volvió a Sevilla, sino a Málaga, donde había de experimentar las emociones de otros efectos de las primicias de la oratoria, tomando parte en las sesiones públicas del Liceo. Su primer discurso fue en defensa del moderno feminismo. Figuraron un rondeño, Juan Pérez de Guzmán, hablando en 1862 en Málaga capital, con un discurso que nos dice su biógrafo que fue en defensa del moderno feminismo. Se discutió el tema de si en la mujer había las mismas actitudes que en el hombre para la profesión de las ciencias, las letras y las artes. Defendió Pérez de Guzmán la unidad del alma racional en los dos sexos, a pesar de las modificaciones físicas que en ellos creó la naturaleza para las funciones respectivas de la vida, y habiendo formulado algunas críticas duras sobre el papel de la mujer en la historia bajo el poder y la preponderancia del hombre, José Carvajal y Hue, que presidía la sesión, ante una concurrencia escogidísima, principalmente del bello sexo que asistía a la de aquella noche, quiso retirarle la palabra, por considerar algo atrevidas sus ideas. El público protestó, y él pudo concluir su primer discurso, que le creó muchas amistades, no juzgando que la presidencia había procedido con discreción con el animoso principiante. Todavía le esperaba otra amargura. Al día siguiente, su catedrático de física, en la clase, tratando de regocijarse con su alumno, le preguntó ante todos sus compañeros de qué obra de Michelet había tomado las ideas de su discurso. Mas él se descargó respondiendo:
literalmente según el biógrafo. Lo que usted me atribuye hace de mí un elogio que no merezco, pues me compara usted con Michelet, a quien no conozco. En cambio, desde aquella noche se le ofrecieron para colaborar en ellos el Eco de la Caridad, de don José Carlos Bruna, el Correo de Andalucía, de los Franquelos, y el Avisador malagueño de Santiago Casicani. Es decir, que la preocupación de Pérez de Guzmán por estos temas venía de antiguo. Estamos hablando de 1862, antes de su viaje y establecimiento casi definitivo en Madrid. Con estos antecedentes podéis pensar que el desayuno de Pérez de Guzmán con la Gaceta de Madrid del 25 de agosto de 1880 no pudo ser muy agradable. Y que en la conversación familiar, como yo os decía, pues se fraguó el compromiso de escribir un libro que contestara las tesis de la exposición de motivos que el historiador Antonio Cánovas del Castillo había antecedido al gobernante Antonio Cánovas del Castillo en su Real Decreto. No fue el único libro que se publicó en aquella fecha, sí el primero que hubo. Santos Corona nos dice que la reacción contra la nueva doctrina gubernamental sobre el alcance histórico del título del Príncipe de Asturias suscitó reacciones encontradas en el Parlamento, en la prensa y en la calle, donde la cuestión hubo de tratarse con más pasión política que rigor histórico-jurídico. Estamos hablando de lo mismo que ocurre ahora. Una cosa es la realidad y otra cosa es lo que se habla en la calle. En este ambiente de cierta exaltación, se publicaron durante ese mismo año de 1880 distintas obras sobre el Principado de Asturias. Aparte de la de Pérez de Guzmán, el estudio histórico legal del académico y jurisconsulto Antonio María Fabié, dice, escrita en pocas horas en confesión del autor. El bosquejo histórico documental, que ya hemos dicho, dice Pérez de Guzmán en pocos días, porque según la dedicatoria la obra estaba lista para su publicación el día 1 de septiembre. Y dice Santos Corona, a pesar del valioso apéndice documental que ya en su época alabara Federico Canella en otro libro que se titula El Príncipe de Asturias y apunte histórico-jurídico, este a su vez editado en Gijón, no en Madrid, en 1880. Y Brusola, Los Príncipes de Asturias, también en Madrid, en 1880. Y por último, el rápido examen de Fernando Vida, dice, impugnador de las tesis anteriores favorables al reconocimiento del título de Príncipe de Asturias para los inmediatos sucesores a la corona, sin distinción de sexo, en base a un presunto influjo condicionante del finado francés. El libro del tal Fernando Vida está dedicado a mi excelentísimo amigo Antonio Cánovas del Castillo. Podéis pensar claramente que se trataba del escrito de un pelota. Pérez de Guzmán, con la redacción de este libro, lo que ocasionó fue una crisis de gobierno. El Parlamento estaba cerrado en ese momento por vacaciones, estamos hablando de agosto de 1880. Cánovas, que era el presidente en esos días, retrasó la convocatoria nueva de las sesiones del Congreso todo lo que pudo. Cuando se reanudó cerca de la Navidad, la polémica que estaba en la calle se reprodujo en las actas del Consejo, en las actas de sesiones, por los debates que se ocasionaron, y la presión de los distintos grupos ocasionó la dimisión de Cánovas, pasando a ser presidente del gobierno Práxedes Mateo Sagasta, la primera vez que lo hacía desde que en tiempos de Amadeo ocupara brevemente también la presidencia. Las relaciones de los políticos, especialmente de los cabezas de los grupos, en el caso del Partido Liberal Conservador Antonio Cánovas del Castillo y en el caso del Partido Liberal Dinástico Práxedes Mateo Sagasta, con el rey eran buenas. Las relaciones con el rey Alfonso XII eran buenas. Lo que ocurre es que el rey no era partidario de todo lo que los distintos jefes de los grupos proponían, como era lógico. Entonces, la reticencia que tenía el rey ante la dimisión de Cánovas, que era forzada por la falta de apoyo que tenía en el Parlamento, pues se concentró en una de esas frases suyas de tantas del anecdotario de Alfonso XII que algunas conoceréis. En este caso, dijo el rey, bueno, que el sarampión hay que pasarlo alguna vez, y nombró presidente del gobierno a Práxedes Mateo Sagasta. En marzo del 81 se dicta un decreto muy breve que tiene la propuesta de la firma de Sagasta y el refrendo de Sagasta a la firma del rey. Dice el decreto de
10 de marzo de 1881, que se publicó el viernes 11 de marzo de 1881. Esta es la imagen de la Gaceta. Señor, el concepto histórico y jurídico que del Principado de Asturias tiene el gobierno de vuestra majestad, estamos hablando del gobierno liberal, es distinto del que informó el Real Decreto de 22 de agosto de 1880. El gobierno está resuelto a llevar a las Cortes en su día, con la venia de vuestra majestad, un proyecto de ley que impida en lo futuro la incertidumbre y la duda respecto de los derechos, honores y prerrogativas del sucesor inmediato a la corona. Pero entre tanto tiene el honor de proponer a vuestra majestad el adjunto proyecto de decreto Madrid 10 de marzo de 1881 y dice: de conformidad con lo propuesto por mi Consejo de Ministros, vengo a decretar lo siguiente. Artículo único. Mi muy amada hija, doña María de las Mercedes, sucesora inmediata a la corona con arreglo a la Constitución de la monarquía, usará el título y denominación de princesa de Asturias con los honores y prerrogativas consiguientes a tan alta dignidad. Dado en Palacio a 10 de marzo de 1881. Alfonso, el presidente del Consejo de Ministros, Práxedes, Mateo Sagasta. La prevención contra el sarampión que tenía el rey Alfonso XII se la quitó Sagasta con este decreto, porque a pesar de que el rey toleraba las cosas de don Antonio, no le gustó que su primera hija no llevara el título de princesa de Asturias, como lo había llevado él en virtud del decreto de 1850 y como lo había llevado su hermana a través de la misma disposición. Y fue la forma en que el gobierno liberal, presidido por Sagasta, se ganó las buenas relaciones que luego tuvo con el rey Alfonso XII hasta el fallecimiento de este. Esto sería el entorno de lo que es la polémica centrada entre la tesis de Antonio Cánovas del Castillo, que dice que los herederos de la corona, si son varones, son príncipes de Asturias, pero si son hembras, no. Y la tesis de Pérez de Guzmán, que nos dice, partiendo de su ya vieja condición de pregonero de las tesis llamadas entonces feministas, veía que la historia de España, la historia de los reinos de historia de España bien, el reino de Castilla, de Aragón y de Navarra, no consentían la interpretación que Cánovas del Castillo había hecho en la exposición de motivos de su decreto. Es más fácil, por supuesto, resumir lo que hemos dicho de Cánovas, porque en dos frases está dicho. Lo que dice Cánovas del Castillo en su libro es todo esto que os estoy mostrando. Tiene 3 apéndices documentales que empiezan aquí. Y además, casi la mitad del libro es un documento sacado directamente de Simancas y muy trabajado. Pérez de Guzmán identificó en el prólogo, en la exposición de motivos de Cánovas del Castillo, 30 errores. 30 errores que va contestando capítulo por capítulo a lo largo de su libro. La versión que queda de eso, por resumir, en su biografía, es la siguiente. Dice Alejandro Larroviera, el biógrafo: la obra político-literaria más importante de Pérez de Guzmán en aquel tiempo fue su libro El Principado de Asturias, famoso por las consecuencias que tuvo, hasta el punto de producir la primera verdadera crisis política de la Restauración. Y ahí es nada, la dimisión del presidente del Consejo de Ministros, por las polémicas que suscitó. Pocas veces en nuestro país se ha visto que un libro político se discuta nada menos que con otros 5 libros, además de las censuras ya críticas, ya aprobatorias de la discusión de la prensa. El jefe del Archivo General Central, don José Escudero de la Peña, lo impugnó, rebatió las tesis de Pérez de Guzmán, bajo el concepto puramente histórico, en un extenso trabajo publicado en el Heraldo Complutense de los días 8, 12 y 19 de septiembre de 1880. En el terreno político le recibieron con marcada lisonja don José Ferreras en El Correo y don Francisco de Asís Pacheco en El Liberal. El catedrático de la Universidad de Oviedo, Fermín Canella Secades, no pudo negar la autenticidad de los documentos aducidos por Pérez de Guzmán. Otro tanto hizo en Madrid don Román Brusola y O'Brien. El senador y académico don Antonio María Fabié tomó puntos de vista de suma habilidad para no disgustar al autor de los decretos de 1 y 22 de agosto que habían dado lugar a aquel debate, ni dejar de reconocer toda la autoridad de las averiguaciones del autor del Principado de Asturias, basadas en documentos fehacientes que íntegros se reproducían. Otro senador y hombre público, don Fernando Vida, que yo he
cierto modo denigrado, llamándole pelota, trató de hacer la crítica del trabajo de Fabié y del trabajo de Pérez de Guzmán sin mencionar los errores de los decretos ministeriales. Por último, don Julián de Chía, archivero del Municipal de Gerona, se adhirió enteramente a los juicios de Pérez de Guzmán. Aquel libro, que como don Francisco de Asís Pacheco decía, castigaba los decretos ministeriales por la manera con que al establecer los privilegios de los primogénitos de la corona se inclinaban de una manera reparable hacia los principios y doctrinas de la vieja escuela tradicionalista, en un punto que en ella y la liberal han manifestado entre nosotros de una manera solemne y sangrienta su diversidad de pareceres, se está refiriendo a las guerras carlistas, defendía en el derecho positivo los principios del derecho natural y quería que la dignidad y las funciones inherentes a los primogénitos de la corona, aunque fuesen hembras, procediesen del simple ministerio de la ley en todos sus efectos y no de la arbitrariedad de un decreto ministerial que podía o no conceder esta gracia a la primogénita del rey, faltando varón, como podía concederle otras gracias de menor cuantía, la banda de damas nobles, por ejemplo. Después de 2 guerras civiles por defender los derechos de las hembras para la sucesión al trono, el autor del Principado de Asturias opinaba que era preciso robustecer este derecho de orden natural a la vez que legal en vez de mermarlo, y que era inadmisible que las hijas primeras del solio debieran recibir este honor de la dádiva del poder ministerial, estando abolidos los juramentos de fidelidad mutua que en las antiguas coronas de España hicieron llevar los títulos de princesas de Asturias y de Gerona a 2 de las hijas de los reyes católicos, doña Isabel, princesa de Portugal, y doña Juana, reina, después soberana de Castilla. Esto era lo que el señor Pérez de Guzmán pretendió en aquel libro, que el señor conde de las Navas ha definido como llave de plata y 2 vueltas, respecto al título honorífico de las princesas primeras de la corona a falta de varón. En boca de Pérez de Guzmán. Dice, el título creado y confirmado en tal forma por don Juan II por la escritura de 1444, se está refiriendo a alguna de la documentación medieval del origen del Principado, dice que se acompaña a los apéndices de este libro. Todo esto es lo que el decreto del 22 de agosto de 1880 ha echado abajo de una plumada, estableciendo excepciones de sexo en la ley constitucional vigente de la sucesión de la corona, que equivale a una flagrante conculcación del derecho patrio, a un despojo injustificable y a una concesión que no hay términos con qué calificar y cuyos alcances no es dado prever todavía en favor de los partidos, intimidad de la pragmática sanción del juramento político de 20 de junio de 1833, de la proclamación solemne de 2 de octubre del mismo año y de todo lo que en el hecho y en el derecho es derivación natural de aquel principio. Pérez de Guzmán está levantando una liebre muy importante, y es la de que se acababa de terminar la guerra civil, la Segunda Guerra Carlista, que acaba en 1876, estamos en 1880. Lo que está diciéndole Pérez de Guzmán a Cánova es que tú mismo estás socavando los fundamentos de tu gobierno. Si se supone que hemos ganado la guerra porque el estandarte era el que era, venir ahora a decir lo contrario nos está privando de la iglesia. Y con respecto a la personalidad de las titulares del derecho, en 172 nos dice Pérez de Guzmán: los jurisconsultos eminentes de aquel tiempo estaban refiriéndose al momento en que las Cortes de 1789 reciben la jura de Carlos IV. Carlos IV no había nacido en España, Carlos IV había nacido en Nápoles. Su hijo mayor sí había nacido en España, que era el que luego fue rey Fernando. Su hijo mayor no, el mayor hábil, porque el primero era incapaz. Su hijo sucedero había nacido en España en 1789. En esas Cortes de la Jura se plantearon 2 cosas: la jura del rey y también la derogación de la ley sálica, la derogación del llamado auto acordado de 1713, que determinaba el orden de sucesión de la corona de España solo para los varones, con arreglo al orden de sucesión francés, al orden de sucesión que traían los Borbones con Felipe V. Pero esto ya era materia de discusión entonces. Los grandes jurisconsultos no lo menciona Pérez de Guzmán ahí, pero se refiere claramente al entorno del conde de Campomanes, que era asturiano y que era fiscal del Consejo de Castilla y que había sido gobernador del Consejo de Castilla y que jurídicamente dominaba muy bien la situación.
Dice, no era a la sazón presumible que las leyes fundamentales que se trataba de restaurar, derogando la ley sálica, hubieran de tener aplicación tan inmediata, pero los jurisconsultos eminentes de aquel tiempo no podían dejar de recordar para intentarlo la tradición inmemorial y las costumbres patrias, la historia con sus elocuentes enseñanzas y las exigencias políticas más elevadas de la nación con sus aspiraciones más generosas. La tradición, remontándose a los orígenes de nuestra historia, presentaba el cuadro de lo constantemente admitido por el cuerpo de la nación con unánime conformidad, aún mucho antes que las leyes escritas prescribiesen las normas del derecho convenido y de las costumbres seculares derivadas. La historia propia y extraña les revelaba que no está el espíritu en la mujer reñido con la alta concepción de las grandezas humanas, y los nombres de las Sanchas, Urracas, Berenguelas, Marías, Isabeles y Juanas, reinas de Castilla, traían a la memoria fastos sublimes de gloriosa recordación. Pero sobre la tradición y la historia pesaba en el ánimo de aquellos políticos esclarecidos una consideración importantísima que jamás debe apartarse de la mente de los que por su posición participan de aspiraciones a agrandar el porvenir, que son propias de todos los pueblos y de todos los individuos que saben apreciarse. Por más que se afirme y se repita que el problema de la unidad nacional, el que tenemos ahora, está resuelto en España desde los Reyes Católicos, no está resuelto. La unidad nacional no quedó formada entonces de una manera definitiva. Mientras haya en la península porciones de territorio que no cobije una misma bandera, nuestra unidad nacional no está acabada. Pero ni como ni lícito siquiera es, para suspirar por esta unión, pensar en las armas ni en la conquista violenta, la suprema mira de los grandes políticos de nuestro país debe tender siempre a que el problema se resuelva por los mismos medios políticos que en la historia se resolvieron los problemas de la unión entre León y Castilla y luego entre Castilla y Aragón. Mientras esta aspiración no se satisfaga en bien de todo el imperio peninsular, único modo de volver todos a una grandeza a que no puede renunciarse en lo porvenir, las leyes de sucesión a la corona, que favorecen el derecho de las hembras y por esto los enlaces políticos convenientes, no son meras leyes de tradición ni de costumbre, sino leyes fundamentales y necesarias de la más alta razón de Estado. Pero podéis figuraros que la lectura de Pérez de Guzmán es de actualidad vivísima con lo que estamos viendo esto. Para concluir, os voy a citar otra cosa que cuando Pérez de Guzmán escribió ese libro no conocía. Pérez de Guzmán escribe ese libro en 1880 y os he dicho que ingresa a la Academia de la Historia en 1906. En 1906 desempeña distintas funciones encargadas por la Junta de la Academia. La más querida para él era la redacción y publicación del Boletín de la Real Academia de la Historia, que estuvo dirigiendo hasta su muerte, pero en principio como mero director, como mero cuidador de la edición, hasta que en 1912 enferma don Eduardo de Hinojosa, que era el secretario perpetuo de la Real Academia y asume las funciones de secretario. Cuando muere en el 19 Hinojosa pasa a ser secretario perpetuo, no como titular, y a disponer, como es lógico, de toda la documentación de la Real Academia de la Historia. En 1920, en el boletín tan querido por Pérez de Guzmán, se publica nuevamente un artículo titulado El Principado de Asturias bajo su firma. Estamos hablando que es el tomo 77 de agosto, precisamente de agosto de 1920, 40 años después de la redacción del decreto de Cánovas que provocó la polémica. Y ahí tiene Pérez de Guzmán la oportunidad de reafirmarse y de decirlo, porque en su función de secretario de la Academia encontró un expediente que no había tenido a la vista ninguno de los autores que participaron en la polémica en 1880, un expediente que data de 1851. Y nos dice Pérez de Guzmán, con fecha 23 de diciembre de 1851, es decir, 3 días después del nacimiento de la Serenísima Señora Infanta Doña María Isabel Francisca, el 20 del mismo mes, el entonces presidente del Consejo de Ministros, el Excelentísimo señor Marqués de Miraflores, académico de número de esta Real Academia, se dirigió al director a la salón de la misma, el Excelentísimo señor don Luis López Ballesteros, con una importante consulta que sigue y que hasta ahora ha quedado inédita. Él no la conocía nadie, ni él. La consulta la dirige el presidente del Consejo de Ministros en estos términos. Le pregunta a la Academia de la Historia para que responda estas cuestiones. Primera, ¿cuáles fueron los términos precisos de los contratos matrimoniales entre don Juan I y el duque de Lancaster para el casamiento de sus hijos, don Enrique y doña Catalina, que fue donde se estipuló que don Enrique, heredero de Castilla, y todos los herederos sucesivos tomasen el nombre de príncipe de Asturias?
Segunda pregunta. ¿Esta dignidad creada en favor de los herederos a la corona de Castilla se extendió con arreglo a estos contratos a las hembras herederas de la corona lo mismo que a los varones? Tercera. Desde la creación del título de príncipe de Asturias hasta 1713, que se varió la ley de sucesión de las princesas herederas, juradas como sucesoras inmediatas a la corona durante aquella época, ¿lo fueron revestidas del título y llevaron el nombre de princesas de Asturias o simplemente de princesas herederas? De real orden lo digo a vuestra excelencia, recomendándole encarecidamente la urgencia de que la respetable opinión de la Academia sobre las 3 preguntas anteriores llegue a manos del Gobierno. Dios guarde usted muchos años, Madrid, 23 de diciembre de 1851. La Academia de la Historia, fiel a su competencia, evacuó el dictamen. El dictamen parece un calco del libro de Pérez de Guzmán. Aportó además gran parte de los documentos que Pérez de Guzmán buscó en los archivos, los tuvo a la vista el conjunto de académicos que evacuaron el informe, que fueron más de uno, que no busco ahora para no hacer innecesariamente largo la intervención y ya concluyo. Pero la ocasión de publicar el informe desconocido le permitió a Pérez de Guzmán pues reafirmarse en lo dicho. Lo que había dicho 40 años antes en su libro. Dice así, nuestro ilustre compatricio: la cuestión histórica y jurídica que se ilustra en este informe fue de nuevo promovida en 1880 por el entonces presidente también del Consejo de Ministros y director de esta Real Academia. Estamos hablando, no sé si lo he mencionado antes, que Pérez de Guzmán acabó siendo el secretario perpetuo de la Academia, pero Carlos del Castillo ha sido el director de la Academia. Don Antonio Cabral del Castillo, al nacer la primogénita del rey don Alfonso XII, la princesa doña María de las Mercedes, mediante un real decreto ministerial que, precedido de un largo preámbulo, apareció en la Gaceta de Madrid del 22 de agosto del año referido. Está escribiendo en 1920. La historia y la política se rebelaron contra dicho real decreto y se produjeron largas polémicas en la prensa periódica y algunos libros muy discutidos también. Al frente de ellos apareció el titulado El Principado de Asturias, bosquejo histórico documental por don Juan Pérez de Guzmán, está hablando de sí. Después fueron saliendo los artículos de Escudero de la Peña en el Heraldo Complutense, los apuntes históricos de don Fermín Canella Secales en Gijón, el libro de don Román Brusola y O'Brien en Madrid, el del académico don Antonio María Fabié, el del senador don Fernando Vida, el de don Julián de Chía, el ducado y principado de Gerona en Barcelona y otros semejantes. El único que como apéndice publicó los mismos documentos del informe de 1851 de la Academia, más la escritura de confirmación del mayorazgo del Principado de Asturias en 1444 y la institución respectiva del Principado de Gerona el 12 de febrero de 1414 y del de Viana, Navarra, en 1423, con otros documentos semejantes, fue el bosquejo histórico documental de que se ha hablado, propio, en todo conforme con las opiniones sustentadas por la Academia en 1851. Si a este informe, entonces desconocido, se hubiese apelado, ni se habría promulgado el decreto del 5 de agosto de 1880, ni se hubiese escrito tanto, acomodando la verdad permanente de la historia al interés accidental de la política. El informe que hoy se publica por primera vez hace honor a la Academia y a sus dignos autores, los numerarios don Ángel Casimiro Gobantes, don Antonio Cabanilles y Centí, don José Cabeda y don Pedro Sabao, y es una justificación completa de mi libro, Juan Pérez de Guzmán y Gallo. Y con esto concluyo. Tenía que haber invitado a que me interrumpierais si queríais durante el transcurso de esta exposición, pero se me ha olvidado. Y por tanto, pues, si lo permite el moderador y alguno quiere hacer alguna pregunta, pues que con mucho gusto. Quiero hacer un tipo de... Rafael. En primer lugar, darle la enhorabuena a mi querido amigo por su excelente exposición. Pero en la disertación, magnífica por cierto, ha tenido a colación el nombre dos veces del Principado de Gerona, sí, que no sé por qué causa se han valorado, porque hay la preponderancia que se le da al Principado de Asturias y con la que está cayendo ahora en el Principado en Cataluña. Yo creo que hubiera sido una política de más comprensión si se hubiese, porque el príncipe de Asturias o la princesa de Asturias también lo es de Gerona, es decir, también se le hubiera dado un poquito de participación, de protagonismo a este principado, quizá otro caso nos cantaría.
en el aspecto político y partista de los catalanes. Pues te respondo con mucho gusto. Esto de seguir a los escritores rondeños es una cosa que aprendí yo hace muchísimos años, en el verano nada menos que de 1974, escuchando al señor que acaba de intervenir, exponiendo una biografía que hasta entonces no existía de Vicente Espinel, y que sigue sin existir porque no la ha publicado nunca. De modo que no sería mal la conseja que salió de aquí que se animase a escribir. El título de la de Asturias es el título de los herederos de Castilla, del Reino de León y de Castilla, con motivo de una disputa dinástica. Sí, el primero que lo lleva es el que luego fue Enrique III el Doliente. Y lo lleva porque su padre, que era Juan I, el primer hijo de Enrique II, Enrique de Trastamara, vio discutida no los derechos a la corona, sino la corona misma a través de una invasión de Inglaterra que penetró en España por Galicia. Y defendiendo los intereses, en este caso, de las hijas del difunto rey Pedro I el Cruel. O sea, la cuestión dinástica no se resolvió hasta ese momento, en que el rey Juan I, que veía las del perder, llegó a un pacto con el duque de Lancaster, que estaba casado con una de las hijas de Pedro I el Cruel, que representaba los intereses de la infanta y de su hermana. El acuerdo fue casar a los hijos de ambos. Así, el hijo de Juan I de Castilla, luego Enrique III el Doliente, casaría con Lady Catalina de Lancaster, hija de Juan de Lancaster, duque de Lancaster, y de la hija mayor de Doña Blanca, hija mayor de Pedro I el Cruel. A imitación del Principado de Gales, se creó este Principado. O sea, la idea, el referente, el patrón, es el Principado de Gales. Con motivo de darle más rango y de darle asentamiento al compromiso que contraía el rey Juan I con el duque de Lancaster de que los hijos de ambos fueron titulares de la corona y renunciaran a dirimir el asunto como se había dirimido en la generación anterior con una guerra civil. Eso en cuanto al Principado de Asturias, Reino de Castilla y León. El Ducado de Gerona es el título de los sucesores de la corona de Aragón. Ocurre con el Ducado de Gerona lo que ocurre con el Condado de Barcelona, que se llama Principado cuando el titular es rey. Mientras no sea rey es Duque de Gerona, y luego adquirió de manera no expresa, pero por costumbre, la denominación de Príncipe de Gerona. Y Señor de Balaguer. Y queda un cuarto título, que es el de Príncipe de Viana. Todos esos están en la titulación que tenía el anterior Príncipe de Asturias, hoy rey. Pues la Constitución no habla de ello. La Constitución dice que el príncipe heredero podrá usar todas las denominaciones tradicionales que han ostentado los sucesores a la corona. Esa es la razón histórica de la división de titularidades, de la titulatura de los sucesores a la corona, y es el último que ha recibido todos los títulos antes de la Constitución en un decreto de 1977 fue el entonces Príncipe Felipe, hoy rey de España. Yo esta mañana estaba viendo, porque hace unos días ha cumplido años la princesa Leonor y el rey le ha otorgado ya la concesión del estandarte y el collar de Carlos III. Digo, pero no ha sido investida como princesa, ni tampoco se ha expedido un decreto nombrando la princesa. Se acoge a un decreto que es del año 1987, en el cual se dice que el hecho que produzca la asociación automáticamente determina la titulatura de princesa de Asturias y los demás títulos que van en ese decreto de 1987. O sea, no, sigue sin tener rango legal y sigue sin tener rango constitucional. El proyecto de Sagasta nunca se supo, Sagasta nunca lo llegó a presentar y la cuestión nunca se ha resuelto de manera legislativa. Con lo cual esos decretos, como se decía en 1850, especialmente por Pedro José Pidal, luego Marqués de Pidal, tienen rango constitucional. No sé si te he contestado. Sí. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues si no hay más intervenciones, daros las gracias en nombre de la ejecutiva local del Partido Socialista, deciros que esta es vuestra casa, que estáis siempre invitados a venir a participar y sin más levantamos la sesión. Muchas gracias.